Un encuentro con Jesús nos puede cambiar la vida. Un encuentro con Jesús, yo escribía, nuestra vida puede girar en 180 grados, porque todos sabemos que un giro de 180 grados es cambio de rumbo, ¿verdad? Porque si hacemos un giro de 360 grados, vamos a regresar al mismo punto, al mismo lugar. Pero un giro de 180 nos cambia de dirección y de destino. Yo escribía, las cosas cambian, eso es un versículo, las cosas cambian, las cosas viejas pasaron, ahora aquí las cosas son hechas nuevas. Eso dice 2 de Corintios, ¿verdad? 5:17. Y es en este punto de inflexión donde la vida de un creyente cambia totalmente, donde tenemos que aprender a despojarnos del viejo hombre, despojarnos de ciertos pesos. Pero ¿cómo es que tenemos un encuentro con Jesús? Yo sé que cada uno de ustedes tuvo su encuentro con Jesús. Algunos fueron a un encuentro, un weekend, fin de semana. Los encuentros cristianos tienen muchos nombres, les cambian el nombre, pero la esencia es la misma. Pero algunos no fueron a un encuentro y simplemente tuvieron un encuentro con Jesús, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene un encuentro es porque algo ha sucedido. Yo no sé cuál fue el motivo por el cual tú tuviste que ir a un encuentro. Y de alguna u otra forma algo te llevó ahí, o alguien te llevó ahí. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, todo cambia totalmente. Sé que yo estoy seguro que han ido millones de hombres y mujeres en este país, en esta Latinoamérica, a encuentros, y yo sé que a muchos no les funciona, pero a otros sí les funciona. Otros han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Otros realmente no han sentido ese encuentro con Jesús para tomar en serio que Jesús es su Señor y Salvador. Y cuando uno decide quién es su Señor y Salvador, uno sabe que la vida cambia. Yo no sé, la semana pasada, pero predicamos que somos nueva criatura. Lo dice la Escritura. Yo no sé qué día, cuál es tu segunda fecha de nacimiento, porque hay una fecha de nacimiento natural, pero hay una fecha de nacimiento espiritual. Y yo me recuerdo que yo nací de nuevo en la fe un 11 de junio, creo que de 2009, me parece, si no me equivoco. Y mi vida a partir de ese momento ha cambiado. Ha sido cambios radicales, pero también he visto resultados radicales en mi vida. Le di una oportunidad a Dios, o no sé si Dios me dio una oportunidad a mí, pero yo he visto cómo Dios en mi proceso me ha bendecido. Y a partir de ese tiempo tuve un renacer en mi vida, una nueva oportunidad. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado ese tipo de detalles con Dios, ¿o sí o no? Algunos, y yo estoy seguro que conoces a muchos que se han alejado de Cristo, pero también conoces a muchos que están pegados con Cristo. Y yo creo que tú eres uno de ellos, ¿verdad? Que están pegados a Cristo. Amén. Y vamos a la Biblia. ¿Ya están listos? Vamos a Lucas 15. Yo sé que estos versículos lo han escuchado muchísimas veces. Lucas 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes,
viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Aun cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Esta es una experiencia en la cual Jesús le está hablando a los discípulos y le está poniendo un ejemplo de que un padre tiene dos hijos y uno de ellos le pide lo que le pertenece. Pero en la historia del hijo pródigo hay una parte donde siempre a mí me ha llamado la atención. Y dice, es el versículo 17, y dice: y volviendo en sí. Todos necesitamos un volver en sí en nuestras vidas. Todos necesitamos un volver en sí. Es como yo apuntaba y buscaba recobrar, reponerse, restaurarse, renacer. Todos necesitamos un volver en sí. Dile a la persona que está a tu lado: tú necesitas un volver en sí. Aunque la mayoría de todos ya tuvieron un volver en sí, la mayoría, todos los que hemos ido a encuentro, a un retiro, ¿verdad? Yo antes de ir a un encuentro cristiano, yo fui a un retiro de cuarto y quinto paso, de los 12 pasos, de los grupos de amor y servicio en Villahermosa, cuando empezó esa onda. No está mal. Yo tuve un volver en sí. Yo fui a ese retiro y casi toda mi familia fue. También el pastor religioso fue. Pero él quería como premio. El pastor religioso, me recuerdo que me dice: papá, yo quiero experimentar lo que tú viviste, porque había ido mi mamá, mi suegra, mi mamá también fue, la pastora, y él quería vivirlo. Y allá lo fuimos a votar a Villahermosa, ¿verdad? Y ese fin de semana aprovechamos y nos fuimos nosotros de vacaciones, ¿verdad? Y ya regresamos por ahí el domingo. Eso sí es verdad. Y cuando lo fuimos a buscar, ¿dónde andábamos? Fuimos por aquí, por allá. Oye, me dejaron aquí. Tú querías tu retiro de cuarto y quinto paso, ¿verdad? Todos hemos experimentado un volver en sí. Y tú necesitas un volver en sí, aunque muchos ya tomaron su volver en sí. El problema es que cuando yo fui a mi cuarto y quinto paso, recaí. A los 8 meses volví a recaer. Entonces, como que ese volver en sí del viejo hombre regresa otra vez. El problema del volver en sí es que cuando tomamos decisiones
Porque ese volver en sí es crucial para nuestras vidas. Es recobrar conciencia. Es tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Y en la parábola del hijo pródigo, este joven dice que tuvo un volver en sí. O sea, él recobró, en un momento dado, recobró conciencia. Se dio cuenta en dónde estaba. El problema es que muchos, ¿verdad?, no nos damos cuenta en dónde estamos. Y no sé si explicarlo, pero andamos en una burbuja. Y esa burbuja no nos hace ver que estamos bien. Normalizamos todo, romantizamos todo. Tú estás en una burbuja y crees que estás bien, pero no estás bien. Bueno, en ese punto no tienes conciencia. Y muchos de nosotros que hemos estado o hemos experimentado ciertas cosas de la vida, cuando nosotros tomamos y nos emborrachamos, es normal porque todo el mundo se emborracha. Y es normal perder la conciencia. Es normal, ¿verdad? Se normaliza la infidelidad. Se normalizan muchas cosas, te acostumbras a muchas cosas y crees que eso está bien. Pero llega un punto de nuestras vidas como este joven que le pidió todo a su papá y se fue a gastar todo lo que le tocaba, se lo fue a gastar, se lo acabó, se quedó sin dinero. Y dice la escritura que le dio hambre y se fue a pedir trabajo. Y dice que los cochinos no le querían dar de la lavaza que ellos tenían para comer. O sea, imagínate que los mismos cochinos no le querían dar a él. A veces tú y yo tenemos que pasar ciertas experiencias traumáticas. Tienes que tocar fondo, porque este joven tocó fondo. Llegó a lo más fondo. Estar entre la lavaza de los cochinos, así le decimos en Ciudad del Carmen, no sé cómo le llaman a los alimentos en otro lado de los cochinos. Bueno, pues lavaza. ¿Qué es lavaza? Bueno, la lavaza, pues. Tenemos que tocar fondo. Y cuando uno toca fondo, recobra así. ¿Qué estoy haciendo? Dice la Biblia que él estaba, ¿qué necesidad tengo de estar aquí, pudiendo estar con mi padre como jornalero? Allá pudiera estar mejor. Allá puedo tener café y pan por lo menos, techo donde dormir. Pero aquí ando entre la lavaza, entre la mugre, en la drogadicción, ando entre el alcoholismo, ya ni sé lo que hago, ando en la prostitución, ando en la infidelidad, ando en muchas cosas, me estoy ahogando. Eso le provocó a él un volver en sí. Se puso a dar cuenta y se dio cuenta que no está en el lugar correcto. Amén. Todos necesitamos un volver en sí. Todos, hasta los cristianos. Porque a veces puede ser que tal vez no estés en la lavaza, pero a lo mejor tu corazón se ha endurecido. A veces los cristianos necesitamos de vez en cuando tener un volver en sí, porque te has enfriado, has endurecido tu corazón en contra de la palabra de Dios y no nos damos cuenta.
Pastor, pero es que yo estoy sirviendo, aún sirviendo, tienes el corazón endurecido. Aún pastoreando, tienes el corazón endurecido. Y no nos damos cuenta, pero a veces, y tú lo sabes, alrededor de nosotros nos damos cuenta cuando las personas están metidas en problemas de ese tipo. Tú te das cuenta, tú sabes cuando un alcohólico tiene problemas, ¿sí o no? Tú lo sabes, porque el problema de un familiar alcohólico nos afecta a nosotros también, a los que no toman también. Esa es una regla. Si un ser querido toma, afecta a 1 kilómetro a la redonda. O sea, habla del aspecto familiar. Que a los que amas les duele que estés viviendo una vida de esa forma. Lo mismo pasa con un ladrón. Lo mismo pasa con alguien que tiene adicciones. O sea, el problema no lo vive él solo, lo vive toda la familia. Cuando hay un problema de infidelidad, oye, los hijos salen afectados, las familias de las partes salen afectadas. Pero a veces el que está viviendo el problema, el que está en el pozo, el que está en la lavaza, el que está en la basura, el que está sumergido, no lo ve porque se acostumbra a ello. Pero llega un punto de nuestras vidas, como el hijo pródigo, que tiene un volver en sí, ¿verdad? Un volver en sí. Hay que recobrar, tomar conciencia y decirnos, algo está sucediendo en mi vida, las cosas no me están saliendo bien, algo tengo que hacer. Y en esa recobrar conciencia se da cuenta que Él es el problema. Amén. Amén. La gente no tiene problemas por falta de amor. Y te voy a decir por qué. Hay muchas familias que pasamos por problemas de alcoholismo. Y mira, yo sé que la familia nos ama y te va a decir que te quiere, que ya no tomes, que ya no fumes, que ya no te drogues, pero te ama. Y a veces el que está afectado ya se cansó de escuchar, ya no tomes, ya no fumes, pero es que a las familias se les acaban todas las fuerzas y recursos económicos y emocionales, y lo único que vemos es decir, ya no tomes, ya no fumes, ya no te drogues. Pero esa persona, ¿verdad? Hasta que toma conciencia, que la persona que tiene el problema piensa, es que el problema soy yo, no mi familia. Pero mientras uno está en el problema sumergido, uno anda buscando culpables, porque no ha recobrado la conciencia. Yo tomo por ti, yo emborracho por esto, yo soy así porque tú fuiste así conmigo. ¿Me estoy dando a explicar? Entonces todos necesitamos un volver en sí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí. Necesitamos recuperar la conciencia. Pastor, pero si ya no fumo, no tomo, sí es cierto. Puede ser que aquí todos los que estamos aquí ya hemos dejado malos hábitos, pero a lo mejor no hemos sanado nuestro corazón todavía. No hemos perdonado, no hemos soltado el perdón. Pero si soy cristiano, pues si es que así es, no importa si eres cristiano, a veces no queremos soltar el perdón y estamos ahí con esa herida. Estamos con esa herida y nos aferramos a eso. La herida quiere sanar y tú te la abres. ¿Me estoy explicando? Y si sabes de lo que te hablo, cuando se te pela la rodilla, te sale la costra,
Y tú te quitas la costra para mantenerla fresca porque te gusta sentir la herida, porque te gusta sentir que te pica la herida. Y uno insiste en eso. Insiste. Nosotros como creyentes debemos aprender a tomar conciencia en el papel donde estamos. No es lo que digas tú, es lo que dice el Señor. Porque tú puedes tener un concepto de Dios, una idea de Dios, y te puedes quedar bajo ese concepto. Y puede ser que ese concepto la tomes como tu verdad, pero es tu verdad, pero no la verdad de Dios. ¿Me estoy explicando? Porque la verdad de Dios dice una cosa, pero tú haces otra. No sé si me estoy explicando. Solo el hecho de perdonar a nuestros enemigos es un tema muy difícil. Pastor, ¿y está perdonado a todos sus enemigos? Claro que no. Pero si usted es pastor, tú también eres cristiano. Porque todos somos seres humanos. Pero tenemos que estar conscientes de que tenemos que ir soltando el perdón. Si no crees que predico esto porque soy sano, porque lo estoy predicando porque estoy enfermo, ¿va? Tenemos que aprender a soltar el perdón. Aprender a amar a Dios. Ser obedientes con el Señor. Pero nosotros los creyentes, si algo tenemos, que somos desobedientes con el Señor. Entonces, en ese volver en sí, en ese volver a recobrar la conciencia, ahí es cuando nosotros debemos evaluar nuestras vidas. Amén. No es fácil, porque es prácticamente ponerte en el espejo y hablar contigo mismo y señalarte con el dedo. Tú te ves al espejo y tienes que reconocer en la persona que estás viendo, pues no sé cómo puedes llamártelo, pero hay veces, y te voy a platicar esto, antes de conocer a Cristo, antes de tener un verdadero encuentro con Dios, a mí me da vergüenza verme en el espejo. Evitaba muchísimo verme en el espejo porque me avergonzaba de ver lo que yo estaba viendo y era yo. Me daba una vergüenza a mí mismo de que ese tipo que está en el espejo le estaba haciendo tanto daño a la familia. Pues. ¿Sí me explico? Ese tipo se llama Héctor Ferrer. Qué poca vergüenza tienes. ¿Cómo te atreves a tratar así a tu esposa? ¿Cómo te atreves a tratar así a tus hijos? ¿Cómo te atreves a tratar así a tus seres queridos? ¿Cómo te atreves a tratar así a tus padres? Me das vergüenza. No ustedes, yo mismo me estoy diciendo. En el espejo. Y lo queremos evitar porque sabemos qué clase de hombres somos. Hasta que tienes un volver en sí, de verdad. Te tienes que enfrentarte a Él. Te tienes que enfrentar a ti mismo. Agarrar la valentía y enfrentarte a ti mismo. Amén. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos necesitamos despojarnos de todo peso.
Tú ya tienes un volver en sí. Ya lo tienes. Pero tienes que aprender a despojarte de pesos que tú estás llevando en tu vida. Tienes que empezar a trabajar contigo. Tienes que ser disciplinado contigo. Porque tú no puedes andar cargando peso, porque la carrera es larga. Hay mucho camino por recorrer. Hay mucho por cual trabajar. Hay mucho por cual esforzarse. Pero tienes que despojarte de todo peso que te impida correr la carrera. Pastor, ¿pero qué es todo peso? En la vida, desde que nacemos, vamos creciendo y vamos aprendiendo muchas cosas en la vida. Pero llega un cierto punto en nuestra vida que hay cosas en que empezamos a cargar. Yo platicaba con mi hijo Héctor el día de ayer. Cuando tú eres niño y adolescente, ¿qué preocupación puede tener un adolescente? Te hago una pregunta. ¿Cuál es la única preocupación de un adolescente? ¿Ah? Estudiar. En serio. Sería la única preocupación que tiene. Porque no tiene que pagar luz, no tiene que pagar agua, no tiene que pagar alimentos, no tiene que pagar calzado. Pero este joven adolescente empieza a tener una novia y se pone una carga. Este joven empieza a tener malas amistades y se pone otra carga. Empieza a fumar, se pone otra carga. Empieza a tomar, se pone otra carga. Pero este joven no era así. Este joven caminaba más ligero. Tenía su mente más tranquila. Estaba más consciente de sí mismo. Pero empieza a tener cargas en su vida que le va quitando, ¿verdad? El plan original o el plan original que tenía Dios de él. Y pasan los años y tiene la primera decepción porque la novia le puso el cuerno y ya carga una carga o una herida. Se casa, se divorcia, lo abandonó el padre, se le murió un hijo y la vida empieza a tratarlo mal. Tiene envidia, tiene rencor, está frustrado. Cuando vienes a darte cuenta, la vida de este hombre es una vida de peso y ya no puede caminar por la vida. Tiene tanta vergüenza que ya se acostumbró a ella. Por eso muchas personas decimos, ese tipo no tiene vergüenza. Sí la tiene, pero ya se acostumbró a ella. Ya se acostumbró a pasar pena. ¿Estamos acá? Y llega un punto que ese joven, mujer también, ya no puede caminar por la vida. Porque no tiene nada que ofrecer. No tiene nada que dar. ¿Me estoy explicando? Porque él no puede ser fiel porque él nunca lo ha sido. Él no puede proponerte una armonía porque él no la tiene ni él mismo. Él no puede ofrecer paz porque él tampoco la tiene, porque es un caos su vida. Ya se acostumbró a comer la baza y estamos cada quien en su propio ambiente y nos sentimos bien en ese ambiente. No sé si me estoy explicando acá. Cuando yo era joven, lo sigo siendo, yo era alcohólico, pero yo tenía, de mi mismo grupo de alcohólicos, había un grupo que se drogaba. Ellos, yo no sé cómo, yo nunca vi un amigo cercano
Yo sé que ellos se drogaban, pero yo nunca vi a mis amigos drogarse. Pero yo sabía que después de la hora feliz, el grupo de drogadictos se iban a drogar, como que se separaban. Y así andamos por la vida, en grupos. Los que se drogan, los que se emborrachan, los homosexuales. Cada quien tiene un grupo y desde la perspectiva y óptica de su grupo, uno ve las cosas que estamos bien, pero ellos están mal. Pero porque hemos perdido la conciencia ya de lo bueno y de lo malo, pues. Amén. La hemos perdido. Y hay tanta carga que estamos llevando en esta vida que nos impide terminar la carrera. Y tienes que aprender a soltar las cargas. Y a mí me encanta que tenemos que aprender a despojarnos de todo peso. Tú quieres ser feliz, pero no estás dispuesto a soltar las cargas. Tú quieres que te vaya bien, pero no estás dispuesto a pagar el precio para que te vaya bien. Porque para que te vaya bien, tienes que aprender a despojarte de ciertas cargas. ¿Sí o no? Tienes que aprender a quitarte cosas que es imposible cargar ya. Y lo mismo pasa, pero pues, pastor, yo soy creyente y no tengo nada de eso. A lo mejor tienes orgullo en tu corazón. Lo dije hace un momento. A lo mejor se endureció tu corazón como cristiano. Estás tan enojado con la iglesia que no has aprendido a superarla. Yo tengo algo y le enseño a mi equipo y a veces lo enseño en los discipulados. La burocracia evangélica apesta. A mí no me gusta la burocracia de la iglesia, de todas las iglesias. Apesta, porque hay que tratar con las personas y las personas nos tratan mal. Y puede ser que alguien te trató mal en la iglesia y eso endureció tu corazón. O viste el mal testimonio de un pastor o de una pastora, y por ese mal testimonio le estás echando la culpa a Dios, y por ese mal testimonio te has alejado de Dios. Porque estás cargando pesos que no te corresponden a ti. Por eso debemos aprender a despojarnos de todo peso. Porque la losa es tan grande. Hay cosas que tú mismo te has puesto. Dile a la persona que está a tu lado: despójate de todo peso. Y también podemos darle un fuerte aplauso a Dios ahí. Hebreos 12:2, la continuación del primer versículo que te leí. Puesto los ojos en Jesús, dice. ¿Cómo me voy a despojar de todo peso? Puesto los ojos en Jesús. A ver, Daniel, pasa acá. Siéntate acá. Te vamos a patear entre todos para que se te quite todo peso, ¿verdad? Dice la escritura en Hebreos: pastor, pero ¿cómo me voy a despojar de todo peso? Tú eres Daniel, mira, yo soy el apóstol, ¿verdad? Pablo, pues.
te dice, puesto los ojos en Jesús, no en mí. ¿En dónde? ¿Por qué me miras a mí? Puesto los ojos en Jesús. No, ¿por qué me miras a mí? Ay, arriba. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, Daniel, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz por ti, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, dice tú, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La Biblia nos está diciendo que pongamos nuestra mirada en aquel, puesto nuestra mirada en aquel que consumó todo, aquel que dio la vida por ti y por mí. O sea, tú no vas a poner tu mirada en mí, o en tu esposa, o en tu esposo, o en lo que haga la iglesia. Tú tienes que poner tu mirada en aquel que todo lo puede. Él te va a reprender y tienes que entender, Daniel, que Dios a través de la palabra te va a disciplinar y te va a azotar, porque tú no eres bastardo, eres su hijo, y te va a decir, estás mal, Daniel, no te vayas por acá, no te vayas por aquí, obedece al Señor, no me mires a mí, obedece, porque Él es tu Padre. Tienes que aprender a despojarte de todo peso. Tienes que aprender a quitarte raíces de amargura, Daniel. No puedes caminar por la vida así. Tienes que aprender a soltar ese pecado que tienes ahí en tu corazón. No has aprendido a perdonar. Si es cierto, te fue mal en la vida. Si es cierto, te tocaron malos padres. Si es cierto, tú sufriste una traición. Si es cierto, pero ¿sabes qué? Dios no te ha traicionado. Tienes que aprender a soltar ese peso, Daniel. Tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que mirar con los ojos de Dios. Tienes que aprender a mirarte en el espejo, porque si no, no vas a tener un volver en sí. ¿Cómo vas a renacer de nuevo? ¿Cómo vas a recuperar las cosas otra vez? ¿Vas a seguir tomando, Daniel? ¿Vas a seguir drogándote, Daniel? ¿Quieres echar a perder todo lo bueno que Dios te ha dado? Tus hijos, tus hijas, tu esposa. No puedes echarlo a perder todo, Daniel. Pon tu mirada en aquel que todo lo puede. Eso es lo que está diciendo ese versículo en el libro de Hebreos. Gracias, dale un fuerte aplauso a Dios. No te va a gustar lo que te dice Dios. ¿A quién nos gusta que nos regañen? A nadie. A nadie les gusta que lo regañen. A nadie. A mí no me gusta que me regañen. Pero si me va a regañar, que me regañe Dios a mí. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Esto es increíble. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos.
y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando tú tienes un volver en sí, vas a estar dispuesto a despojarte del viejo hombre, de tu vieja manera de vivir. Cuando tú tienes un volver en sí, estás dispuesto a que Dios te corrija. Cuando tú tienes un volver en sí, cuando recobras la conciencia, tú tienes que estar dispuesto a que Dios te discipline a través de su palabra. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Porque religión es venir aquí a adorar, congregarse. Aleluya, hosana en las alturas. Somos seguidores, pero hijos no sabemos si somos hijos. Y hay gente que camina en la iglesia como ovejas sin pastor, porque no le gusta que le digan nada, porque quieren estar con lo suyo, porque no están dispuestos a despojarse de pesos. Y cuando dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando Cristo te quiere disciplinar, no. ¿Por qué? Pero no que yo te fortalezco, déjame que yo te fortalezca. No, pero no me disciplines. Pero es que yo te quiero enseñar. No, así no. Es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, pero quiero pastorearte. No, de aquí para allá sí, pero de aquí para acá no. El pastor de ovejas necesita ovejas para cuidarlas, pues. Si tú no estás dispuesto a ser oveja de Dios, es porque no estás dispuesto a que a Él te trasquile.